Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al viaje del héroe, a los viajes chamánicos. Un nuevo capítulo. Es el capítulo número 24. El audio-vídeo número 24. Y el audio-vídeo de hoy trata del alma y de la psique. El último trataba sobre el alma y el cuerpo. Las raíces de nuestro pensamiento occidental sobre el alma se hunden en la cultura de la antigüedad griega. Es difícil imaginar cómo se veían los griegos a sí mismos en tiempos de Homero, 800 a.C. Como las culturas tribales a las que hemos aludido no tenían la sensación moderna de ser idénticos a nuestro cuerpo, mientras que nosotros sentimos que tenemos una personalidad, una esencia, un alma, que de algún modo se encuentra en el interior del cuerpo o que éste transporta. Ellos sentían que su alma estaba diseminada por todo el organismo, o bien que cada parte expresaba una función distinta de su alma. Aquí tenemos un audio en particular de una científica que ya no está, Kandensberg, que habla de que llegó a la conclusión de que las moléculas de la conciencia estaban repartidas por todo el cuerpo. Carecían de una palabra para designarlo, al que solían referirse como miembros. La palabra soma, cuerpo, se refería a un cadáver. Gradualmente, la idea del alma se replegó de las partes del cuerpo a un punto central y poco a poco este punto fue escindido permanentemente del cuerpo. Los griegos homéricos pensaban que teníamos dos almas, la psique y el timos, o timos. Al principio, los estudiosos modernos asociaron la psique con el aliento y el timos con la sangre, pero en su libro Los orígenes del pensamiento europeo, R. Onians muestra que el alma, aliento, se ajusta más, de hecho, al timos, del que se dice que se siente y piensa y que está activo en el pecho y los pulmones, frenes, así como en el corazón. La psique, por su parte, se asocia con la cabeza y actuaba como una especie de principio vital, como la fuerza que nos mantiene vivos. Cuando morimos, la psique abandona el cuerpo y continúa viviendo en el Hades, el inframundo de la muerte. El timos también abandona el cuerpo cuando morimos, pero no continúa viviendo. Los pensadores griegos posteriores discrepaban sobre la ubicación del alma en el cuerpo, tanto como nuestras culturas tribales. Epicuro la situaba en el pecho, Aristóteles en el corazón y Platón en la cabeza, pero la psique fue adquiriendo cada vez más preponderancia sobre el timos, de modo que hacia el siglo V a.C. llegó a incluir a este, que aún seguía vagamente localizado en el pecho, pero ya no era identificado con el alma aliento. Al mismo tiempo, se pensaba en la psique como en algo más difuso, asociado sobre todo, pero ya no exclusivamente, con la cabeza. Empezamos así a entrever que definir precisamente el alma es tan difícil porque está en su naturaleza el presentársenos con distintas imágenes de sí misma. Tampoco había consenso en relación al destino de la psique después de la muerte. Algunos decían que era un aliento que se dispersaba por el aire al morir el cuerpo, mientras que otros daban la razón a Empédocles. Creían que el alma era un daimon que renacía en otras personas. Sin embargo, la mayoría pensaba que el alma iba al Hades, donde revoloteaba en forma de eidolón, una sombra o imagen, la apariencia visible pero intangible del que estuvo vivo. Ni siquiera en tiempos de Homero se creía que la psique fuese responsable de ningún sentido, o en ningún sentido, mejor dicho, como lo era el timos, del pensar y del sentir. Eso significa que a la conciencia no le concernía ni en la vida ni en la muerte, al menos tal como entendemos la conciencia diurna y ordinaria. La psique tuvo su propia conciencia, no la conciencia vital del timos, imbuida de calidez y sentimiento, sino otra más fría e impersonal, una conciencia de la muerte. El hogar de la psique es el Hades, cuyo soberano, llamado también Hades, dios de los muertos, poseía un célebre casco. Cuando se cubría con él la cabeza, es decir, la psique, se volvía invisible. Estamos ante una metáfora de cómo el alma invisible esconde una conciencia de la muerte en el interior de la vida. La psique es la perspectiva de la muerte que radica en todos los seres vivos.
donde la muerte no es la extinción, sino otro tipo de vida más profunda. Según Heráclito, 535-475 a.C., podemos llevar esta consideración un paso más allá. Todo lo que el timos desea lo adquiere a costa de la psique. Existe una relación recíproca e incluso antagónica entre nuestra vida consciente, cálida, despierta y deseosa, y la vida de la psique, que aflora en la oscuridad mientras dormimos, durante el sueño, después de la vida. Y así como nuestros deseos conscientes minan la vitalidad de la psique inconsciente y le cuestan muy caros al alma, la psique, a la inversa, quiere arrastrar nuestra vida consciente hacia abajo, hacia la perspectiva más honda del Hades. De hecho, Heráclito fue el primero en llamar la atención sobre el rasgo característico del alma que más nos importa aquí, la profundidad. No encontraríais los límites del alma, escribió, ni aunque recorrierais todos los caminos, tan profunda es su medida. La revolucionaria idea de que el alma está de algún modo enfrentada al cuerpo o que incluso se opone a él fue atribuida a los seguidores de la legendaria figura de Orfeo. Ningún miembro de una tribu, ningún griego homérico, habría separado por completo el alma del cuerpo. Incluso después de la muerte mantienen un tenue vínculo, pero los órficos sostenían que el alma podría escindirse del cuerpo y existir de forma completamente independiente. ¿Pero de dónde sacaron semejante idea? Y aquí vamos a viajar para descubrir esa idea a los chamanes egipcios, a los chamanes y a los egipcios. En los griegos y lo irracional, el profesor R. Dodds consideraba muy probable que tomaran la idea de los escitas, que vivían al oeste del Mar Negro, y de los tracios, que poblaban el este de la península balcánica. Estas tribus recibieron a su vez la influencia de las culturas del caballo de Asia Central y aún más al norte de las culturas del reino de Siberia. En otras palabras, recibieron la influencia de unas culturas chamánicas cuyo rasgo más llamativo es que el chamán entra en estado de trance y vuela al otro mundo, a menudo transportado por el espíritu de un caballo o un reno, a la manera de Pegaso. Ya no es un simple eidolón o imagen sombría, sino su verdadero yo. Orfeo, tradicionalmente vinculado con Tracia, viajó hasta el inframundo del Hades armado tan solo con una lira y sus canciones. Estas, como los cantos sagrados del chamán, eran capaces de hechizar a los peligrosos moradores del inframundo y persuadirlos para que liberasen almas que hubieran apresado. Orfeo quería liberar a Eurídice, su esposa, muerta por una mordedura de serpiente. Ella simboliza el alma de Orfeo, que éste rescata del Hades, aunque la pierde en el último instante al mirar fatalmente hacia atrás, queriendo asegurarse de que lo seguía. Sin embargo, las versiones más tempranas de este mito cuentan que sí logra rescatarla de la muerte. Orfeo fue el principal chamán occidental, y el orfismo ejerció una profunda influencia en Pitágoras, a quien Dodds también considera el equivalente griego de un chamán. Sus prácticas y enseñanzas fueron dotadas a su vez de expresión filosófica por parte de Platón, que combinó así la tradición de la razón y la lógica con ideas mágicas y religiosas que fundamentalmente procedían de Asia Central y de Siberia. Tan real era la experiencia del alma cuando salía del cuerpo que los órficos y los pitagóricos llegaron a considerar el efímero y corruptible cuerpo como un hogar, prisión o incluso una tumba del alma inmortal. Esta se convertiría en una de las doctrinas claves de Platón. Al mismo tiempo, el inframundo fue dejando de ser un sepulcro sombrío de ídola para volverse un reino más real que el mundo cotidiano. El inframundo siendo la historia de los infiernos, ese podcast que tenemos en marcha. No obstante, el distinguido egiptólogo Jeremy Neidler ofrece una visión distinta de cómo llegaron los griegos a esta doctrina del alma. Reconoce la deuda de Platón hacia los pitagóricos, pero nos recuerda que no es en absoluto verídico que Pitágoras recibiera la influencia de culturas chamánicas septentrionales. No hay constancia alguna de que las visitara, por ejemplo. En cambio, sí la hay de que visitara Egipto durante 22 años, según Jámblico, lugar en el que, según se decía, llegó a dominar los jeroglíficos y se inició en los misterios
de los dioses. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo VI a.C., Pitágoras se instaló en el sur de Italia, una zona que había mantenido lazos con Egipto durante al menos 200 años. El propio Platón estableció un fuerte vínculo con los pitagóricos de esa región, a donde viajó en 3 ocasiones entre los años 388 y 361 a.C. También se dice que visitó Egipto una vez o incluso 2, según Diógenes Laercio y Cicerón. A otra fuente anterior, Estrabón, unos egipcios del lugar le mostraron en qué parte de Heliópolis había residido Platón. Así que Platón pudo muy bien extraer su doctrina del alma de los egipcios, pues estos poseían su propia tradición chamánica, en la que el alma existía independientemente del cuerpo y podía viajar a través del otro mundo. Continuamos y nos vamos a ir a Ba. Los egipcios sostenían una visión psicofísica del alma semejante a la de los griegos homéricos. El corazón era el centro principal de la conciencia, mientras que el vientre era el centro de los impulsos instintivos, calientes o fríos. Fijaros, porque esto es interesantísimo si lo asociáis con los chakras. Las extremidades eran las portadoras de la voluntad. Unos brazos o unas piernas fuertes indicaban la capacidad de llevar a buen término los propios deseos. Aunque la cabeza no era el centro de la conciencia, se identificaba estrechamente con la persona entera. Así como, según la visión homérica, la cabeza transportaba a la psique en su viaje al inframundo, en Egipto la cabeza volaba a través de la Duat, el otro mundo egipcio, acoplada al cuerpo de un ave. Un ave con cabeza humana es el jeroglífico del Ba, el alma. Como la psique, el Ba, alma, únicamente afloraba cuando una persona estaba dormida o muerta o en un estado intermedio, por ejemplo, en un trance durante la iniciación, en un viaje psicodélico también, en un viaje meditativo. Lo principal era que los miembros del cuerpo, corazón, vientre y extremidades, fuesen apaciguados para que las fuerzas del alma, que normalmente estaban distribuidas por el cuerpo, pudieran reunirse en una unidad y concentrarse en la forma del Ba alado. Según Dodds, esto es exactamente lo que los órficos hacían. Concentraban su poder psíquico para forjar una unidad del alma, la cual estaba ausente entre los griegos homéricos, pues para estos el alma se distribuía de forma similar por todo el cuerpo. De este modo eran capaces de experimentar el alma como una entidad separada del cuerpo. En el Fedón, Sócrates confirma la visión de Dodds cuando afirma que la práctica de la verdadera filosofía exige una catarsis o purificación que consiste en separar el alma del cuerpo y enseñarle el hábito de componerse a partir de las partes del cuerpo y vivir hasta donde pueda, ahora y en adelante, sola y por sí misma, libre del cuerpo como de un grillete. Cabe decir que no todo el mundo era un verdadero filósofo. Llegar a serlo requería un alto grado de iniciación, como sucede con cualquier chamán. Esto mismo era también aplicable a la religión egipcia. Las operaciones del Ba se producían en un contexto esotérico y sacerdotal. Además, puesto que el Ba se suele representar planeando sobre el cuerpo inerte o merodeando en torno a la tumba de un fallecido, puede que su función primordial fuese la de comprobar que el cuerpo estuviera inerte o muerto con el fin de saberse independiente de él. Esto nos proporciona una prueba de primera mano, por así decirlo, de que aunque nuestro cuerpo esté sujeto a la muerte y la descomposición, una parte esencial de nosotros continúa viviendo. Pero el Ba, que literalmente significa manifestación, tal vez no sea lo que entenderíamos por la palabra alma en su sentido más amplio, ya que parece reacio a dejar las inmediaciones del cuerpo. El Ba solo es cercenado completamente del cuerpo cuando se convierte en un AJ, que puede entenderse como el Ba divinizado. La palabra Aj tiene connotaciones de luz, de resplandor, de iluminación y de inteligencia. Es como el núcleo interno o manifestación más elevada del Ba. Se asemeja mucho a la idea platónica de que existe un núcleo inmortal en la psique que el propio Platón llama a veces logistikon y otras daimon o nous. Es lo que algunos denominan espíritu. Aunque tendemos a utilizar indistintamente los términos espíritu y alma, yo creo que hay una marcada distinción entre ambos.
solo podemos alcanzar la sabiduría mediante la transformación del Ba en el Aj, porque la sabiduría solo puede sobrevenir al cruzar el umbral de la muerte y entrar en un estado alejado del cuerpo. Platón estaba de acuerdo con los egipcios. La sabiduría le sobreviene a aquel cuya alma está libre de la opacidad del cuerpo y es capaz de penetrar en la realidad del otro mundo. Eso es algo que pueden lograr aquellos filósofos a quienes le crecen alas, con las que alzar el vuelo hacia la región inmortal de los dioses y, estando en la retaguardia del universo, contemplar lo que está más allá, la realidad incolora, informe e intangible que solo el nous es capaz de percibir. La división de alma y cuerpo permitió un nuevo tipo de conocimiento, o como Platón prefiere, de sabiduría, a través de una participación mística en una realidad trascendente que allanaba el camino para toda la experiencia mística subsiguiente. Pero paradójicamente, esa misma división condujo también a un tipo opuesto de conocimiento. Escindiéndonos del mundo material, pudimos desarrollar el dualismo del que nació nuestra moderna cosmovisión científica. Así, de esta manera, podemos viajar incluso al alma cristiana, donde el cristianismo adoptó la división griega entre alma y cuerpo. Para los cristianos, el alma es nuestra posesión más preciada, nos determina como individuos y es inmortal. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y si nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, nuestras almas irán al cielo. Cristo así nos lo asegura cuando le dice al ladrón arrepentido y crucificado junto a él que irá al cielo ese mismo día. Sin embargo, Cristo no era teólogo, no nos transmite detalles técnicos sobre el alma, prefiere hablar con parábolas y describir el fundamento del ser, Dios, en términos personales. Nuestra relación con Dios es análoga, dice, a la de un niño con un padre estricto, pero siempre afectuoso. Nadie puede llegar hasta ese Padre en los cielos sin eso a través de Él, Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nuestra labor es tener fe en este hecho y amar a Dios, a nuestros semejantes y a nuestros enemigos. Los primeros padres de la Iglesia, como Clemente, Orígenes y Agustín, eran todos platónicos. Además, como religión monoteísta, el cristianismo tiende a concentrarse en el espíritu a expensas del alma. El primer teólogo, San Pablo, cuyas epístolas son los textos más antiguos del Nuevo Testamento, menciona el espíritu, neuma, incontables veces, pero el alma, psique, solamente 4. Esto prefiguraba la declaración oficial del Concilio de la Iglesia del 869, según la cual estamos constituidos por una parte material y otra inmaterial, pero esta última en el espíritu, que en lo sucesivo subsumió al alma, perdiéndose así en distinción esencial sobre la que hablaremos más tarde. Aquí lo importante es ver cómo en este texto Cristo no entra en detalles del alma, pero aparecen los teólogos, los que empiezan a discernir, a averiguar, ponerle nombres, infraestructura, geografía del alma, la geografía del alma, y llevándola para donde les interesa, o devaneos. Es muy gracioso cómo las fuentes primarias, Buda, Jesucristo, Mahoma, quien queráis, no entran en detalles de nada, muy pocos. No dice Cristo como Emanuel Swedenborg, pues había ahí una escuela, van vestidos así, aseverando que eso es el cielo. Pues será para ti, porque si nos vamos a los mayas es otra cosa. A los mexicas es otra cosa. Ven otras cosas. A los chamanes ven otras cosas. El mundo del alma y psique, arranca desde hace muchísimo tiempo. Aquí en este texto de hoy estamos hablando de los tiempos de Homero, llevándolo hasta la cristiandad. Pero hay muchas más interpretaciones chamánicas. Por eso está interesante. A mí me resulta interesantísimo estudiar las esculturas chamánicas de cada lugar, los conceptos de origen del mundo, qué hay detrás, qué es la muerte, qué hay después de la muerte, bien sea por chamanismo, por visiones, por psicodelia, por plantas, por meditación. Todo me interesa.
Me parece algo importante, porque en realidad a mí lo que más me interesa, sinceramente, es el estado cotidiano, pero sobre todo es lo de después. Y esto uno lo lleva pensando yo desde hace mucho tiempo. Lo que más me interesa es lo que hay después. Unos pueden decir, pues eso es que no estás aquí y que no te interesa estar aquí y que no tienes atención aquí. Me da lo mismo, literalmente. La palabra que digo es me importa un carajo. Siempre me ha interesado. Hay gente que le interesa la Luna, los planetas, Marte, volar, ir en cohete. Perfecto. La física cuántica, la mecánica cuántica, lo que tú quieras. A mí siempre me ha interesado lo que no veo. Y el después. El reconocerme de verdad como eterno, que en verbo lo sé, todavía no he llegado a esa totalidad. Creo que en el momento que uno llega a esa experiencia de saberse eterno, todo cambia en su vida. Bueno, os envío un abrazo bien grandote, bien grandote. Que tengáis un excelente día. Os dejo con un capítulo más de los mundos chamánicos y seguimos volando. Chao.